Gloria a nuestro Dios, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Vamos a leer ahí en Gálatas, capítulo 3, del 26 y luego el 4, del 1 al 7. Vamos a dar lectura hasta el 4, 1, 7. Pero empezamos ahí en Gálatas 3, 26. Gloria al Señor. 3, 26 lo leemos alternadamente. De Gálatas 3:26 hasta el 4:7. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Lo llamamos, hermanos. Gálatas 3:26 dice la palabra: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rendimiento del mundo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Todos juntos del 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, primeramente buscando la guianza del Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana, que todo lo que hagamos sea para que su nombre sea glorificado y que usted venga, Señor, a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre, y que podamos aprender y seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. El tema en esta mañana, hermanos, es la lección 21, 19 de julio del 2026, hijos de Dios por la fe. Somos hijos de Dios, dice la palabra, por la fe. Acuérdense, no por obras. No alcanzamos la salvación por nuestro propio esfuerzo. La salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Es un paso que damos. Decirle al Señor Jesús, perdona nuestros pecados, entra en nuestras vidas, ven a ser el Señor de mi vida, quien me dirige, quien me enseña, quien me instruye en cada paso que doy. Que sea Dios dirigiendo nuestras vidas, no por lo que yo pueda ganar, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios puede hacer en mi vida, transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ser, nuestro todo en Cristo Jesús. Amén. El tema dice: por medio de Jesús podemos llegar a ser amados de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. La misma palabra nos enseña que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Por eso nos enseña, por medio de Jesús podemos llegar a ser hijos amados de Dios, por medio solamente de Cristo, porque nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. El texto dice, Gálatas 3, 26 y 27, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es el texto en esta mañana. La lección empieza de esta manera. La lección de hoy explora el proceso de llegar a ser hijo de Dios. ¿Cuál es el proceso para llegar a ser hijo de Dios? Porque claramente la palabra nos enseña que todos somos creación de Dios. Pero hijo solamente aquel que recibe a Cristo. Tenemos que entender, hermanos, creación es todo el universo, el mundo, los árboles, todo lo que Dios crió. Pero hijo solamente aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Nuestra adopción en la familia de Dios no ocurre porque lo hayamos ganado nosotros o porque lo merezcamos. Al contrario, nos convertimos en hijos e hijas de Dios solamente por la fe.
no es porque yo lo haya logrado, no porque yo lo merezca, porque algunas personas, yo soy muy bueno, yo no hago nada mal, yo merezco el reino de Dios, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Mucha gente piensa, de esta manera puede ganar el reino de Dios, portándose bien, siendo una buena persona, ayudando al que lo rodea. Pero simplemente la Biblia nos enseña que no es por obras, para que nadie se exalte, se gloríe. No es por lo que yo pueda hacer, es por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que entender. Hay mucha gente que hace cosas buenas. No, hombre, anda metiendo paz en todo el mundo y haciendo, pero no busca a Dios. ¿De qué le sirve? ¿De qué me sirve si me gano todo el mundo y pierdo mi alma? A mí me enseña. ¿De qué me sirve si granjeo o me gano todo el mundo y mi alma se pierda? Yo le digo, conozco personas, hermano, que se han sentado aquí con nosotros y me dicen, hermano, con que se salven todos ellos, espérense que me pierda yo. Así, hermanos. ¿Te crees Cristo o qué? ¿Te crees que puedes salvar a las personas y que te pierdas tú? No. Muchas personas piensan de esta manera. Yo quiero que la gente se vaya y herede y gane el cielo. No le hace que me pierda yo. Y estás muy equivocado, digo. De la manera que piensas, estás equivocado, erróneamente equivocado. Necesitamos ganarnos a las almas sin perder la nuestra. Ganarnos alma para Cristo, pero salvar la nuestra también. No, él piensa de esa manera. No le hace. No. Y todos aquí lo conocemos, aquí sentados entre nosotros, pero sin embargo, piensa de esta manera. Yo siempre le digo, estás equivocado. Pero él piensa de esa manera y no lo puedo hacer cambiar. Es triste, hermanos, pero es la realidad que estamos viviendo. Por eso dice, no es que nosotros ganemos o que lo merezcamos. Esto es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por lo que yo hago, no porque lo merezca, sino es porque le creo a Dios que Él pagó un precio. Él murió por mí para salvarme, para perdonarme, para rescatarme. Él me envió a su Hijo para salvación de mi alma y de todo aquel que le quiera recibir. Las más grandes historias de adopción es el que vive todo cristiano. Escúcheme. La más grande historia de la adopción es la que vive el cristiano. Porque la misma palabra nos enseña que los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Vino su pueblo lo rechaza. ¿Para qué? Para que entrara todo el mundo. Una promesa que le había sido desde el principio a Abraham. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Una promesa que le había dado Abraham. Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso dice, la más grande historia de adopción es la que vive todo cristiano cuando es libertado del pecado y se convierte en la familia de Dios. Cuando somos libres de la esclavitud del pecado y venimos a ser de la familia de Dios. Los falsos maestros de Gálatas creían que esto podía suceder solamente mediante el esfuerzo humano. Se podía lograr por el esfuerzo humano. Es la enseñanza de los Gálatas, de los maestros falsos de los Gálatas. Creían que esto se sucedía mediante el esfuerzo humano, pero Pablo argumentó que solo la fe en Jesús podía lograr esta misma transformación. No por sus esfuerzos, sino por la fe en Cristo Jesús. Anteriormente, en Gálatas 3, Pablo comparó a los que estaban bajo la ley con niños bajo la supervisión de un maestro especialmente severo. Porque la ley era fuerte para que la cumplieran. Y dice, pero ahora que la justificación por la fe ha llegado mediante la obra de Jesús en la cruz, los creyentes se han convertido en un verdadero hijo de Dios. Esta condición no se gana mediante la ley,
sino que fue dada gratuitamente mediante la fe en Jesús. No la podemos ganar bajo la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es, hermano, lo que tenemos que tener claro en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra vida. Especialmente en estos últimos tiempos, hermanos. Que hay mucha mentira y hay mucho engaño. El único camino hacia Dios es Cristo Jesús. Les recuerda, acuérdense lo que han aprendido. Han conocido la palabra. ¿Qué le dice a Timoteo? Desde la niñez has aprendido esta palabra, conoces el conocimiento, la palabra te la ha dado tu abuela, tu madre, te ha enseñado este buen camino, persevera en él, sigue adelante. Y esto mismo lo que nos dice Dios a usted y a mí, hay que perseverar en lo que hemos creído. El único camino hacia Dios es Cristo por medio de la fe en Jesús. Es el único camino. Gálatas 3:26 comienza de esta manera: pues todos sois hijos de Dios. Sí, por la fe en Cristo. Todo aquel que recibe a Cristo es hijo de Dios. Así dice el apóstol Pablo a los Gálatas: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. Porque si aún usted y yo hacemos diferencia, hacemos excepción de personas, o ponemos entre el pueblo en diferentes categorías, estamos equivocados y erróneos. Ya no hay diferencias en Cristo Jesús. Así le dice el apóstol Pablo: no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno en Cristo Jesús, ciertamente dice, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hay diferencia, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego. Todos somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo les llega a recordar. Pablo les recuerda a los Gálatas que todos los creyentes son hijos de Dios solamente por la fe en Jesús. Esto es por las falsas enseñanzas que estaban metidas en la iglesia de Gálatas. Por eso les habla de esta manera y luego les explica que la señal externa, lo de afuera, lo que podamos ver, dice, es el bautismo en aguas. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué dice? Mas el que no creyere será condenado. No el que no fuera bautizado. El que no creyere. El bautismo solamente, hermano, es señal exterior de que nuestra vida ha cambiado y le enseñamos al mundo que hemos dejado la vida pasada para vivir una vida en Cristo. Algo que tenemos que señalar. Me enseñaba uno por ahí y me alegaba siempre, hermanos. El único que no fue bautizado fue el que crucificaron juntamente con Jesús en la cruz. No hay otro. ¿Cómo me puede decir? Tiene que ser bautizado para que sea salvo. Y me alega eso todo el tiempo. Yo le digo. Y se enoja porque le digo también, si tú vas al hospital, esta persona, tú le das el plan de salvación ya para partir, acepta a Cristo, le digo, es salvo. Se enoja también. ¿Cómo que vivió 80 años viviendo un pecado en inmundicia y en último momento de que hace? No, no se vale. Así me dice, no se vale. Y la Biblia me enseña que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y me dice, ¿cómo puede vivir una vida pecaminosa y en el último momento se arrepiente y ya se salvó? No es posible. Gracias a Dios que tú no eres Dios. Porque si el hombre fuera Dios, hermano, no salvaría a nadie. Nosotros queremos destruir a todos.
Qué más hermoso es, hermano, que una alma a último momento se arrepienta y acepte a Cristo. Debe ser un deleite, un regocijo para nosotros, de que se entregó a último momento, tuvo la oportunidad y se arrepintió. No es manera de que me enoje. ¿Por qué? Yo le digo, ¿sabe qué? Tú no has sido salvo todavía, porque no te deleitas cuando una alma se arrepiente. La Biblia me enseña que en el cielo hay fiesta cuando una alma viene a los pies de Cristo. Debe ser un deleite, un regocijo en nosotros cuando alguien se entrega a Cristo. No importa en qué momento, cuál condición, lo importante es que se arrepienta. Nos enseña claramente la palabra que tiene que haber un arrepentimiento y el único camino a Dios es Cristo. No importa cuándo. La diferencia va a ser, hermanos, en los galardones. Los que tuvieron 40 años sirviendo al Señor, 50, 60 años, pues si hicieron mucho, va a haber muchos premios. Si no hicieron nada, pues no va a haber nada. Va a haber galardones. Pues depende de qué hayamos hecho. Hay unos que van a alcanzar solamente la salvación, pues gloria a Dios. No sea como el que quiere ser barrendero allá en el cielo. Aunque yo vaya al cielo, que sea de barrendero, pues no vas a llegar, mijito, porque allá no hay barrenderos, no hay basura. Allá en el cielo no hay basura. Así que no va a haber barrenderos. No quiera llegar como barrendero, o como que nomás aunque sea de panzazo, barriéndose la base, que llegue. Hay que recibir a Jesús, hermano, ahorita que es tiempo. Por eso nos dice claramente aquí que el bautismo era para que la unidad de la iglesia, no porque creyeran en el bautismo en sí fuera necesario para la justificación. La única manera de la justificación es la fe en Jesús. El bautismo solamente era algo exterior que tenemos enseñando al mundo que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Cristo. Pablo solía usar la metáfora de quitarse y ponerse ropa para describir la nueva forma de la vida del cristiano. Revestirse de Cristo implica despojarse de la vieja vestidura. Así dice, revertirse de Cristo implica despojarse de las viejas vestiduras, del pecado. Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. Lo que vivíamos antes ya lo vivimos. Aunque algunos hoy en estos días quieren vivir de allá y de aquí, tomar de las dos partes, y no se puede. No podemos servir a dos señores. O eres de él o no eres. No podemos servir a dos señores. O le sirves a Dios o no le sirves. Pero no podemos servir a Dios y al enemigo. Vivir de la antigua manera. Revestirse de Cristo implica despojarse de la vieja vestidura del pecado y de la antigua manera de acercarse a Dios a través de los sacrificios, a través de las cosas que hago, a través de las buenas obras, a través de la ley. No puedo. Por eso dice, un creyente no puede usar vestiduras como intentaban hacer los gálatas. Cumplir con la ley y cumplir con Jesús. El único camino hacia Dios es la fe en Cristo. ¿Qué vino a hacer Dios? A quitar la ley para que fueran justificados por la fe en Él. Esto es lo que vino. Un resultado de la justificación por la fe es la unificación del pueblo de Dios. Las distinciones sociales, las distinciones económicas, las distinciones culturales se desvanecen a medida que los creyentes se hacen uno en Cristo. Ya no hay griego, ya no hay judío. Somos todos uno en Cristo. No importa la posición social, no importa el color, no importa tu bandera, no importa tu país, no importa nada. Somos uno en Cristo. Un nuevo pueblo en Cristo, lavado con la sangre del Cordero, perdonado, limpiado, purificado para el servicio de Dios. Por eso le dice, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, todos somos uno en Cristo. Y esto es lo que Jesús vino a hacer, a unificar a la humanidad, al pueblo, unirlo, no separarlo.
Por eso le digo, hermanos, es tristeza cuando una iglesia se divide. Es tristeza cuando una iglesia se separa. Como un pueblo se puede dividir. Estamos sirviendo a un Dios vivo. Estamos sirviendo a un Dios de poder, que nos ha liberado, nos ha restaurado, nos ha bendecido, nos ha guiado, protegido, ha hecho tantas cosas. Y yo separarme, enojarme con el hermano. ¿Cómo puedo hacer esto? Que dice el apóstol Juan: ¿cómo puedo amar a Dios que no veo, si no amo a mi hermano que lo miro todos los días? ¿Cómo puedo decir yo amo a Dios con todo mi corazón y no puedo amar a mi hermano? Esto nos enseña el apóstol Juan. Por le digo, no puede haber diferencia, ni griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Los hombres, dice, porque por supuesto esto no significa que tales diferencias ya no existan. Los hombres no son iguales a las mujeres. Los judíos no son iguales a los gentiles. Sin embargo, nuestra identidad principal debe derivar de nuestra posición en Cristo. Alineamiento político, alineamiento de estatus social, que con otros creyentes está permitiendo que su identidad de estar en Cristo decaiga de su cosa primordial. No podemos hacer distinciones entre política, entre estatus social. No podemos hacer diferencia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Denigrando el amor de Jesús, haciendo menos el amor de Cristo. Porque en Cristo dice, somos uno. Somos uno, hermanos. Tenemos que amarnos. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. No es fácil, pero no es imposible. Si tú amas a Dios y Dios está en tu corazón, podemos hacerlo y podemos lograrlo. La unidad en el cuerpo de Cristo proviene de anteponerse nuestra identidad de estar en Cristo, cualquier otra identidad. La elección de categoría que Pablo hace en los Gálatas 3:28 no es casual. Una oración diaria común entre los hombres judíos del primer siglo era agradecer a Dios por no ser identificado como gentil, como esclavo o mujer, insinuando que estas eran condiciones vergonzosas. Pablo subvierte intencionalmente esta perspectiva al afirmar que estas divisiones ahora están unidas en Jesús. Todos somos uno en Cristo. No hay diferencia. Un cristiano no tiene por qué considerarse superior a ningún otro cristiano. ¿Cuántas veces, hermanos, lo han hecho sentir menos otro mismo cristiano? ¿Cuántas veces lo han hecho sentir menos otro cristiano? Esto no debe de ser. Aquel que lo hace menos no conoce a Cristo. Realmente no está viviendo una vida en Cristo. Alguien que lo hace menos. No podemos hacer diferencia entre unos y otros. Todo creyente, ya sea judío, ya sea gentil, se convierte en heredero de Abraham por la fe en Jesús, no por la obediencia a la ley, sino por Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo les vino a enseñar al pueblo de Gálatas. No por obras, no por cumplir la ley, simplemente la fe en Cristo nos hace herederos o ser parte del pueblo de Dios. Solamente Jesús. Estaba viendo, hermanos, y meditando sobre cuántas veces han investigado o han querido saber cuál era la deficiencia o la enfermedad o la aflicción que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tenía, hermanos? Que viniese, que quitara ese aguijón de su carne,
¿Cuánta gente han tratado de investigar qué molestaba a Pablo? ¿O qué le estaba impidiendo? Porque estaba viendo que el escritor dice que probablemente era la vista, que no podía ver bien ya. Y son sugerencias, no que haya sido eso. Son sugerencias que algunos piensan que haya sido que ya la vista, por su edad, ya no miraba. Pero sin embargo, digo, ¿cuántas veces han tratado de investigar? Sea lo que sea, Pablo perseveró y cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado. Pues les digo, de igual manera, usted y yo hemos conocido a Cristo, conocemos la palabra, conocemos la verdad. Que nadie venga. Mire, hermanos, cuántas personas, evangelistas, grandes, famosos, hermanos, vienen y nos dicen tantas cosas. Pero todo lo que tengamos que hacer es escudriñarlo todo conforme la palabra. ¿Qué dice Dios? No qué dice el hombre. Recuerden, el mismo diablo conoce la Biblia, conoce la palabra. A mismo Satanás se la presentó a Jesús. Si escrito está que si verdaderamente es el Hijo de Dios, quítate que sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así le dijo Satanás. Escrito está que sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así le dijo Satanás a Jesús. La misma palabra vino tentando a Jesús con su misma palabra. Pues le digo, ¿cuántas personas con esta misma palabra hacen tentar nuestra manera de decaer de la gracia de Dios? Por eso dice, hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Escudriñelo. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, saber lo que Dios está diciendo, hermanos, no lo que el hombre está interpretando, no que el hombre quiere decir. Por eso digo, tenemos que escudriñar la palabra. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en la esclavitud, bajo rudimiento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estamos bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Pablo usa la ilustración de un testamento. Usa la ilustración de un testamento para explicar la transición de la ley y la gracia. ¿Cuál era el tiempo de la gracia y cuál era el tiempo de la ley? En primer siglo, cuando un padre fallecía, dice, sus hijos no recibían el control de sus bienes. Los hijos no recibían el control de sus bienes hasta que alcanzaban la mayoría de edad. Y mientras tanto, los bienes eran administrados por tutores designados en su representación. Los hijos no habían tenido mayor control que un siervo sobre la herencia, pero el padre había establecido un tiempo para el fin de la supervisión de la ley. Cuando envió a Jesús, Jesús fue plenamente humano y pudo representar a la humanidad como el sacrificio por el pecado. Jesús nació bajo las condiciones de la ley y pudo cumplirlas y poner fin al tiempo de la tutela o la sujeción a ella. ¿Quién vino a cumplirla? Jesús, y quitarla. Él vino para suplantar la ley. Como le dice, les enseña, un niño hasta que no puede heredar, hasta que llegue a la mayoría de edad. Les pone este ejemplo. Así vino la ley a tener ese lugar, pero vino Cristo, porque llegó ya la mayoría de edad y llegó Cristo para salvar y que la ley quedara anulada. Esto es lo que el apóstol Pablo les enseña a largar como un testamento, el Antiguo
y el nuevo. Bajo la ley y ahora estamos bajo Cristo. Esto es lo que el Pablo viene y les enseña. Lo que les enseña aquí, que cuando era niño no podía gobernar. Su dinero, sus herencias, no podía. Y ponía a un tutor. Pues la ley estaba tomando ese lugar. Pero cuando vino Cristo, vino a cumplir esa ley y tomar el lugar para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Por eso dice, Jesús fue plenamente humano y pudo representar a la humanidad como el sacrificio por el pecado. Jesús nació bajo las condiciones de la ley y pudo cumplirlas y poner a fin el tiempo de la tutela o de la sujeción a esta ley. A dejar de ser esclavo del pecado, dice, y de la ley, quien siguen a Jesús son adoptados como hijos de Dios. Ahí es donde entramos, la adopción. Por eso dice, todo cristiano, esta condición no se gana mediante la ley, sino fue dada gratuitamente mediante la fe en Jesús. La más grande historia de adopción es la que vive todo cristiano. Cuando aceptamos a Jesús, somos adoptados como hijos de Dios. Por eso dice, en la antigüedad la adopción requería un testigo. Y en este caso, el testigo de adopción de un cristiano, ¿quién es? El Espíritu Santo. Nos dice la palabra. El testigo de adopción de un cristiano es el Espíritu Santo, quien mora en el creyente como testigo de una nueva vida, de condición para con Dios. El Espíritu permite relacionarnos con Dios directamente como hijos a través de las restricciones de la ley. Podemos decir que Dios es nuestro Padre. En Gálatas 4:6, Pablo usa la palabra en arameo y en griego para Padre, enfatizando cómo el Espíritu Santo en nosotros nos permite acercarnos libremente a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo llego al Padre? Por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, los cristianos hemos recibido la libertad de la ley y una nueva relación con Dios. Como hijos, somos herederos. ¿De qué? De la promesa. Que dice, he aquí, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Esto es lo que nos enseña. Y cómo Pablo vino, hermano, directamente a este pueblo. ¿Por qué? Por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas. Y esto mismo sucede hoy en nuestros días, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Yo le digo, ay, hermano, ya gracias a Dios ya encontré la verdadera iglesia. Oh, qué bueno. Ten cuidado, no la vas a echar a perder. Así me dijo, hermano. Ha estado en el pueblo de Dios, pero no, ahí no, es como cristiano no. Ellas ya encontraron realmente la verdadera iglesia. Esta iglesia evangélica no es la verdadera. Ya encontraron la verdadera, la que sí dice, ¿cómo dijo ella? Una palabra no verdadera. Ella me dijo otro, mi respuesta fue, pues ten cuidado. No dijo la iglesia perfecta. Me dijo, ya encontramos la iglesia perfecta. Yo le dije, ten cuidado, no la vas a echar a perder. Ay, hermano, ¿cómo es usted? Le estoy diciendo la verdad. Una manzana podrida, no pudre las demás. ¿Qué hace tiene una fruta echada a perder ahí con las demás frutas? Sáquela. Porque esa fruta le va a echar a podrir las demás. Y yo solamente dije, si encontraste la iglesia perfecta, la vas a tú a hacer imperfecta. Pues la Biblia me enseña, hermanos, la perfección va a ser cuando estemos delante de Él. Estemos en esta carne, estamos aquí, fallamos, cometemos errores, nos equivocamos. Estamos procurando, haciendo lo mejor conforme a la palabra, no que hagamos, que pecamos, no, fallamos. A veces, una miradita hiere a alguien más. Ignoras a alguien más.
A veces sin querer hace las cosas. Había un joven que venía aquí, hermanos, que hace mucho que no viene. Y andaba en Walmart. Se encontró a mi mamá y a mi hermana ahí en Walmart. Y dice que me vio y que me saludó y que yo no lo vi. No le saludé. Pues yo voy corriendo, agarro lo que voy a llevar, ya, vámonos, estoy listo. Yo lo que voy, yo no ando viendo otra cosa. Así voy, agarro. Esto es lo que voy a hacer y vámonos. Yo no viendo a nadie más. Y me así, pero de una orilla a Walmart allá, y si no volteo para arriba, no levanto la mirada, pues no lo voy a ver. Me saludaban. Pero pues no lo vi. Y a lo mejor dijo, ya el hermano ya no me quiere saludar. Me desconoció. Pero no fue intencionalmente, ni lo vi, ni me di cuenta. Me dijo que mi mamá me dijo, ahí andaba el hermano, y te mandó saludos. Pero fue todo. Pero yo ni lo vi. Pero él sí me vio. Y tal vez hasta pasé la mirada por el saludo y yo pues, ni cuenta, pues quién te va a saludar y quién es de lejos, menos. Y si yo tengo los lentes, pues no lo miro tampoco. ¿Verdad? Pues no sé, pero así podemos ofender. No intencionalmente, pero podemos ofender a alguien. Porque somos esta carne. Hacemos a veces, nos seguimos equivocando, pero tenemos que aprender vivir una vida conforme, hacerlo mejor. No que estoy pecando de libertad, sino que lo hago, hermano, a veces sin intención. A veces usted sale aquí, ahorita, hermano, que tenga algo que tiene que hacer, que tenga que ir a recoger a alguien que le habla 20, entonces, se sale a la carrera y no saluda. Miren, hermano, ni saludó, se fue. No sabes cuál es la razón que se fue. Pues le digo, tengamos cuidado. Aquí estamos, pero perfectos no somos. Un día llegaremos a esa perfección, pero perfectos no somos, claramente. Por eso nos enseña Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, porque no le conocíamos. Pues mire, hermano, no sé qué le hayan enseñado a usted de niño, ¿verdad? La creencia de sus padres se la pasa a sus hijos y le van pasando generación en generación. Pero nosotros, hermano, no nos enseñaron otra cosa más que el evangelio, que conocemos desde niños. Es lo que nos han enseñado. Entonces no puedo decir que creyeron algo más, porque a mí me enseñaron solamente lo que es la palabra. Desde niño, hermano. Desde niño los hermanos han estado detrás de nosotros. Han estado detrás de nosotros los hermanos, desde niños, buscándonos. Mi abuelo abriendo la puerta de su rancho, abriendo su puerta a su casa para que el evangelio sea predicado. Y nosotros de niños buscando a todos los niños del rancho, traerlos para que escucharan la palabra, para que nos enseñen el evangelio. Es lo que conozco, que recuerdo. No conozco otra iglesia, nomás que el evangelio. Es lo que me han enseñado. A cual mis padres, tal vez, mi papá, mis tíos, ellos aprendieron algo más. Pero en el tiempo que yo nací, mis abuelos me enseñaron el evangelio. A ellos les enseñaron otra cosa, porque conocían otra cosa. Pero a mí me enseñaron el evangelio. Yo digo, mi abuela tenía una esquinita ahí, una esquinita, ya sabes lo que tiene una esquinita ahí, su altarcito. Los antiguos siempre tenían su casa en una esquinita ahí, su altarcito. Mira, bueno, es un niño nada. Pero cuando viene a hacer Cristo algo, esos altares se van. Es lo que vi yo. De niño, tal vez lo vi unos cuantos y después ya desapareció ese altar. Porque vino Cristo a sus hogares. Por le digo, aquí nos enseña, lo estamos diciendo claramente, lo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos por naturaleza lo que no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, y más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a la debilidad y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a la esclavizar.
habiendo conocido a Dios, volverse atrás a la esclavitud. Así les dice el apóstol claramente de esta manera. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayan trabajado en vano. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En otras palabras, perdí mi tiempo al hablarles, al dar el mensaje del conocimiento. Cuando Pablo conoció a los Gálatas en Listra, intentaron ofrecer sacrificios a él y a Bernabé como si fueran Júpiter y Mercurio. Cuando llegó Pablo y Bernabé ahí, pensaron que era Júpiter y Mercurio, quisieron alabarlos. Es lo que nos enseña. Hechos 14, 12, 3, que a Zeus y Hermes. Según Pablo, esto significa que ellos eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Los Gálatas estaban esclavizados a dioses que ni siquiera existían, por razones que Pablo no podía comprender. Los Gálatas estaban alejando del evangelio que los había salvado, y una vez más se estaban sometiendo a la esclavitud, los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Los Gálatas, habiendo conocido, dado la palabra por Pablo, estaban volviendo atrás a la esclavitud. El amo que eligieron esta vez era el sistema legal judío, la ley. Pablo le reprendió con dureza, insinuando que no estaban seguros de poder siquiera declarar que realmente conocían a Dios. De esta manera les habla Pablo: ni estoy seguro realmente que hayan conocido a Dios. Lo que podía decir es que Dios sí los conoce a ustedes. Ustedes no lo conocen a Él, pero Él sí los conoce a ustedes. En este versículo 10, Pablo menciona las numerosas fiestas, festividades que observaban los judíos, argumentando que los seguidores de Jesús ya no están sujetos a estos rituales. Con ellos no ganan el favor de Dios. La emoción de Pablo a lo largo de su carta a los Gálatas aparentemente viene de su temor por su salvación de ellos. Si continuaban siendo esclavos de la ley, los esfuerzos de él habrían sido en vano. El mensaje que les había dado por medio de Jesús era en vano, porque ellos querían seguir siendo gobernados bajo el relato de aquellos maestros que tenían que cumplir la ley. Por eso dice: los esfuerzos de él habrían sido en vano. El territorio reclamado para el reino de Dios se perdería una vez más. Habiendo conocido a Dios, habiendo conocido la palabra, habiendo conocido la verdad, ¿cuánto pueblo, man, o cuánta gente usted ha escuchado o ha visto que ha dado una profesión de fe, ha aceptado a Jesús, y cuántos de ellos han vuelto atrás? La misma palabra enseña: mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido. Es lo que nos enseña la palabra. Mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido, porque el castigo va a ser más fuerte para aquel que le conoció y se rebeló, se volvió atrás. Por eso uno dice: mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido. Es necesario, claramente, hermanos, esto nos enseña la palabra. Le hemos conocido, no vuelva atrás. Conocemos la verdad, conocemos a Jesús, y el único camino hacia Dios es Cristo, la fe en Jesús. Mi fe está puesta en Él. Tenemos que aprender a perseverar en Él. Dice el 4:12: os ruego, hermano, que no os hagáis como, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
¿Qué enfermedad, hermanos? Han tratado de escudriñar qué enfermedad tenía Pablo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Porque dice que la vista. Porque dice que el problema de Pablo, que probablemente estaba ciego. ¿Qué dice? ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentaba? Porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Ya no lo quería, por decir la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en el bueno, en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué dice el apóstol? Tanto le dolía que los Gálatas se perdieran, que él decía, dolor de parto. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tal vez, dice el apóstol, si estuviera Pablo en persona, les hubiera hablado con palabras de amor. Pero como estaban lejos, les hablaba fuerte para que entendieran lo que les estaba diciendo. En Gálatas 4:12 en adelante, Pablo instó a los creyentes de Galacia a que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En el enfoque de que Pablo para la evangelización se basa en la empatía con su audiencia. Pablo luego le recordó a los Gálatas que habían experimentado una enfermedad física durante su primera visita. Los eruditos han debatido durante mucho tiempo qué tipo de enfermedad padecía Pablo, pero es imposible saberlo. Basándose en el versículo 15, algunos especulan que la condición de Pablo podía estar relacionada con su visión, porque lo que dice, y si hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Probablemente pensaban que la visión, sea cual fuera el problema, era lo suficiente grave como para que los Gálatas los usaran como excusa para rechazar a Pablo y a su evangelio. Pero aún a cambio lo trataron con amabilidad. Pablo dice que lo recibieron como mensajero de Dios y le mostraron el mismo honor que le habían mostrado a Jesús. Lo recibieron bien. Por eso dice Pablo, temía que la situación hubiera cambiado al haber expuesto a los falsos maestros. Se preguntaba si los Gálatas se habrían alejado de él por escuchar a los falsos maestros. Se habían alejado de él. La verdadera motivación de los falsos maestros era separar a los Gálatas de Pablo. Esto era lo que querían, no que escucharan, querían apartarlo realmente del mensaje verdadero. ¿Qué es lo que hace el enemigo? No trata de distorsionar para que la palabra no llegue a nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Separarnos de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Apartarte del grupo. ¿Qué hace el león o el tigre? Separar a uno de la manada para poder atraparlo. Mientras la manada esté unida, no puede hacer daño. Pero cuando alguien se separa de la manada, es cuando el enemigo lo viene a destruir. Por eso nos enseña que tenemos que congregarnos. Mientras estemos unidos, mientras estemos congregados, el enemigo no puede destruirnos. Pero cuando estamos separados, no estamos de acuerdo,
hay conflictos entre nosotros, hay disensión entre nosotros, el enemigo puede destruir nuestras vidas. Si estamos juntos, no. Pero si estamos disgustados, estamos separados del grupo, entonces el enemigo puede destruir nuestras vidas. Es la única manera que el enemigo nos destruye, cuando estamos separados. Unidos no va a poder. Separados nos va a destruir. Por eso dice Pablo, claramente la verdadera motivación de los falsos maestros era separar a los Gálatas del apóstol Pablo. El apóstol no estaba celoso, quería que las Gálatas fueran bien tratados, pero solo por las razones correctas, no por mentiras y no por engaños. En este versículo 19 mostró que la preocupación al usar una expresión personal, hijitos míos, incluso comparó su labor entre ellos con los dolores de parto de una madre. Pablo quería visitar a los Gálatas en persona. Si conversaba cara a cara con ellos, podría usar un tono diferente, persuadiéndolos con ternura, pero debido a su distancia, Pablo se vio obligado a usar los medios de comunicación a su disposición, por carta, hablándoles: volveos a Dios. ¿Qué dice el apóstol? Dejen la mentira, dejen el engaño. Esto es lo que Dios está hablando, hermano. Dejemos lo que nos sirve, dejemos lo que nos estorba, dejemos lo que nos perturba y vivamos en libertad en Cristo Jesús. Dios quiere que usted y yo seamos libres, que vivamos en libertad para Él, para el servicio de Él. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que sentamos esa libertad para servirle, no mirando al que está a nuestro alrededor, no mirando a nuestro prójimo, mirando al Señor, hermanos. No ponga la mirada en el que está a su lado. Usted y yo vamos trabajando para llegar a la meta. Que nadie sea piedra de tropiezo, que nadie me estorbe. Ore, interceda el uno para el otro para seguir adelante. En medio de toda situación hay que aprender a seguir adelante. El 21 dice: decidme lo que queráis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mire cómo viene usando esta enseñanza, hermanos, el apóstol Pablo. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tienen marido. Esta alegoría les viene a enseñar el apóstol Pablo. De esta manera les viene a decir, Pablo comienza a dirigirse directamente, dice, a los falsos maestros. ¿A quién se dirige? A los falsos maestros. Y su sugerencia, en lugar de usar el código legal para argumentar la justificación por la fe, Pablo argumentó una vez más de la lección de la ley, que se centra en Abraham. Usó una alegoría para aplicar la historia de Agar y de Sara, las 2 mujeres de Abraham, Agar y Sara. ¿Qué le dice a la situación en Galacia? Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios, de los 2 pactos, la ley y Cristo. Explica, Agar es del monte Sinaí, donde fue dado la ley,
el lugar donde los judíos recibieron la ley por primera vez. El pueblo judío era descendiente físico de Isaac, pero Pablo los llamó descendientes espirituales de Ismael, debido a su deseo de justificación por medio de las obras. Sara es la Jerusalén celestial, dice, como la mujer libre, cuyo hijo vino por la fe y no por las obras. Ella representa a los creyentes que son justificados por la fe. Pablo luego citó Isaías 54:1, una profecía sobre el regreso de los judíos exiliados a Babilonia. Según la profecía de Isaías, los judíos que regresaban del exilio serían más prósperos que los que se habían ido al exilio. Los cristianos justificados por la fe pertenecen a la Jerusalén del nuevo pacto. Esta nueva forma de justificación por la fe producirá más descendencias que de la ley. Esto viene, o esta comparación viene a ser el apóstol. Los hijos de Agar, el hijo de Agar y el hijo de Sara. El que está bajo la ley y el que está bajo la promesa, bajo la bendición. ¿Dónde está usted? ¿Quiere permanecer todavía bajo la ley o quiere permanecer bajo la gracia de Dios, que es Cristo Jesús? Usted y yo somos justificados por la fe en Cristo. No somos justificados para cumplir la ley. ¿Qué dice? La misma palabra nos enseña. Cuando los mismos seduceos, los mismos herodianos, los mismos hombres escudriñadores según maestros en ese tiempo, ¿cuál es el mayor mandamiento?, le preguntaron a Jesús. ¿Cuál es? De todas las leyes y los mandamientos, ¿cuál es el mayor? ¿Y qué dijo Jesús? Se encierran en solamente dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque nos enseña la palabra. Si amamos a Dios y al prójimo, ¿cómo podemos desobedecer y cómo podemos pecar? Por eso nos enseña, tenemos que aprender a amar a Dios y a nuestro prójimo para poder vivir una vida que agrade a Dios. Es la única manera. Por eso les enseña esta porción a los Gálatas, que no pueden seguir con la ley y seguir a Cristo. Tenemos que despojarnos, como hizo, de la vieja ropa, de la vieja vestidura, para ser revestidos del poder de lo alto, que es en Cristo Jesús. Esto les enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Y los Gálatas, hermanos, perseveraban o creyendo en lo que los falsos maestros, les digo, cuidado, los falsos maestros se introducen en la iglesia para engañar, para hacernos sentir que no somos hijos de Dios. Tenga cuidado. Por eso el Espíritu Santo tenemos que buscarlo día con día, para que el mismo Espíritu nos enseñe, nos revele, hermanos, quién es de Dios y quién no es de Dios. Aprender a desechar lo que nos sirve y solamente tomar la palabra que viene a alimentar nuestra vida. La última porción, hermano, porque lleva muy rápido 28. El 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dice. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Escuche lo que dice el Pablo. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Pablo explicó que los cristianos como Isaac son hijos de la promesa. Los falsos maestros afirmaban que la obediencia a la ley incluía la circuncisión. Era necesario para ser descendiente espiritual de Isaac. Pero la promesa de Dios y la fe en Abraham prescindieron a la introducción
de la circuncisión. El nacimiento espiritual solo ocurre por la fe. Que se quede en su corazón, en su mente. El nacimiento espiritual solamente ocurre por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo encuentra un claro llamado a la acción en Génesis 21:10, donde Sara exige que la esclava y su hijo sean expulsados porque no tienen parte en la herencia de la libre. Pablo sugiere que Gálatas 4:30, que los gálatas deben liberarse permanentemente de la esclavitud de la ley, expulsando a los falsos maestros y destruyendo sus influencias legalistas, dado que los cristianos reciben la justificación por medio de la fe, pertenecen al linaje de la mujer libre y no de la esclava. De esta manera vino a explicarles el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, enseñando que sus falsos maestros solamente vinieron a engañarlos. Pero sin embargo, le digo, tenemos una decisión personal. Usted y yo decidimos servirle o no servirle. Servirle a medias o no a medias. Pues recuerde, Dios no nos quiere a medias, no nos quiere el 100%. Por la decisión es nuestra. Nadie lo va a obligar. No podemos. Ayer conversaba con un jovencito que pues lo conozco desde que nació. Conversaba y le digo, nos han enseñado, hemos aprendido, hemos estudiado, hemos escuchado tantos mensajes. Le digo, por la última decisión la tomamos uno personalmente. Y me decía, es que ¿cómo puede ser posible? Le dije, esta nueva generación que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Por eso le decía, que decía el profeta, volveos a las sendas antiguas. Vuelvan a las sendas antiguas. Busquen a Dios de corazón. Ámenlo, no de labios. Le dije, hoy en nuestros días hay mucho pueblo que le honra de labios, pero su corazón está lejos. Se sentía decepcionado de una persona, le digo, con que no te decepcione Dios. La gente nos puede decepcionar, pero Dios nunca nos va a decepcionar. La gente nos puede fallar, pero Dios no nos puede fallar. Nunca nos falla. Más bien, la gente nos falla, Dios no. Por eso es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. No pongamos la mirada en la gente, ponga su mirada en el Señor. Conversaba ahí. Quieres permanecer, quieres seguir adelante, pon tu mirada, no en lo que hace la gente. No le hace que sean siervos y siervas de Dios, que están administrando los altares. No importa, tu mirada debe estar en Dios, no en ellos. Pon tu mirada en el Señor, porque Él es el que nos puede dar la vida eterna. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por lo bueno y maravilloso que has sido. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por enseñarnos, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Dios, a perseverar en tu camino. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Quita, Señor, todo estorbo, Señor. Ayúdanos, Dios, a unirnos cada día, Señor. A seguir adelante, Señor, en medio de cualquier situación, a poder perseverar en tu camino, buscando tu gracia, tu favor y tu misericordia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya, a pesar de las circunstancias, los problemas, de las angustias, a pesar de todo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Gracias por todo lo que haces. Te pido, Dios, en este momento, Señor, que dirijas nuestros pasos, nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Te exaltamos, Padre, te glorificamos, Dios. Grande y poderoso eres tú.
Gracias por todo lo que haces y todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Guárdanos y dirige nuestros pasos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.